El Mar del Norte, una barrera líquida y helada, fue también una autopista. Por ella llegaron, en el verano del año 793, unos visitantes que cambiarían para siempre la historia de la Europa medieval. No eran comerciantes ni diplomáticos. Eran vikingos. Hombres del norte con una reputación forjada en hierro y sangre, que buscaban riquezas y gloria en tierras lejanas. Su objetivo no era otro que Lindisfarne, una pequeña isla frente a la costa de Northumbria, un lugar sagrado y, hasta ese momento, un remanso de paz. El monasterio de Lindisfarne, con sus muros de piedra bañados por el viento y la sal, era un centro de conocimiento y fe. Allí, monjes y monjas dedicaban sus vidas al estudio, la oración y la transcripción de manuscritos sagrados. Era un símbolo de la cristiandad incipiente en las islas británicas. Pero para los vikingos que desembarcaron de sus barcos dragón, no era más que un tesoro desprotegido, repleto de oro, plata y bienes de valor incalculable. La brutalidad del asalto fue inesperada. Los cronistas de la época, conmocionados, lo registraron como un presagio del fin del mundo. Sin embargo, hay un detalle que estas crónicas, escritas por la Iglesia, suelen omitir o, al menos, minimizar: la captura de mujeres, específicamente de monjas. La historia oficial nos ha presentado a los vikingos como guerreros salvajes que masacraban todo a su paso. Pero la realidad era más compleja. Sí, eran guerreros feroces, pero también eran comerciantes, exploradores y, crucialmente, esclavistas. Las personas capturadas en sus incursiones no siempre eran asesinadas. Muchas veces, eran llevadas de vuelta a Escandinavia para ser vendidas, intercambiadas o integradas, a la fuerza, en la sociedad vikinga. Y entre los bienes más valiosos que podían llevarse de un monasterio, además de cálices de oro y códices ilustrados, estaban las propias personas que lo habitaban. Cuando los barcos vikingos partieron de Lindisfarne aquel día fatídico, no solo llevaban cofres llenos de tesoros, también llevaban prisioneros. Entre ellos, un grupo de 23 monjas, mujeres que habían dedicado su vida a Dios, ahora arrancadas de su vocación y de su mundo. La Iglesia, en su afán por mantener la imagen de la santidad inquebrantable de sus miembros, y por no dar voz a una historia tan dolorosa y potencialmente escandalosa, prefirió silenciar esta parte de los hechos. Hablar de monjas esclavizadas y sometidas a costumbres paganas era algo que no encajaba con el relato de martirio glorioso, o de resistencia inmaculada que se quería transmitir. Era una verdad incómoda, borrada de los anales oficiales durante 1000 años. Para entender lo que estas mujeres enfrentaron, es vital comprender el sistema de esclavitud vikinga, conocido como thrall. Los thralls eran la base de la economía nórdica. Realizaban trabajos agrícolas, domésticos, artesanales y, en el caso de las mujeres, también podían ser concubinas o esposas forzadas. No tenían derechos, podían ser comprados y vendidos, y su vida estaba a merced de sus amos. Su estatus era el más bajo de la sociedad vikinga, por debajo de los carls, hombres libres, y los jarls, nobles. Las monjas de Lindisfarne, mujeres educadas y de fe profunda, se encontraron de repente inmersas en este cruel sistema. Su estatus de mujeres consagradas a Dios no significaba nada en el mundo pagano de los nórdicos. Para los vikingos, eran simplemente mujeres extranjeras capturadas en guerra. Dentro de la clasificación de las esclavas, existía una categoría particular, la frilla cristina. Frilla era un término que se refería a una concubina o esposa secundaria, a menudo de estatus social inferior a la esposa principal, pero con cierto reconocimiento dentro del hogar. El añadido de Cristina era una etiqueta brutalmente precisa, indicaba su origen cristiano, y, probablemente, las connotaciones que esto conllevaba para sus captores, quienes podían ver en su fe una curiosidad, una debilidad o incluso una oportunidad para la conversión, no hacia el cristianismo, sino hacia sus propias creencias. Las condiciones de vida eran extremadamente duras. Estas mujeres, acostumbradas a la vida monástica, a la oración, al estudio y a las labores manuales propias de un convento, ahora se veían obligadas a realizar trabajos extenuantes. Tenían que atender el fuego en la cabaña, cuidar del ganado, hilar la lana para la confección de ropa, preparar los alimentos, limpiar las pieles de animales y mantener la casa. Sus días transcurrían entre la cocina de humo denso, los corrales con animales y los campos de cultivo que se extendían bajo el cielo nórdico. La vestimenta de lana gruesa y cuero era su única protección contra el frío implacable. Cada amanecer traía consigo el mismo ciclo de trabajo físico y agotamiento. El desarraigo cultural y religioso era un shock constante. Pasaron de rezar en latín en las naves de piedra de un monasterio a vivir en chozas de madera y tierra, donde los rituales paganos, las deidades nórdicas y las sagas de sus captores eran parte de la vida diaria. La comunicación era un desafío inmenso. El nórdico antiguo, una lengua gutural y ajena, sustituyó al latín y al inglés antiguo que ellas conocían. Tuvieron que aprender a hablar, a entender las órdenes, a negociar su existencia en un idioma que les era hostil.
Esta inmersión forzosa en una cultura extraña fue, sin duda, una de las pruebas más difíciles de su cautiverio. La vida familiar vikinga, tal como la vivieron estas monjas, era compleja y a menudo violenta. Los matrimonios concertados eran comunes. Y las mujeres, incluso las libres, tenían roles específicos que cumplir. Pero para una Freya Cristina, la situación era mucho más precaria. Podían ser forzadas a unirse a un hombre, ya sea como esposa o como concubina, sin su consentimiento. Una de las prácticas más perturbadoras era el ritual del blood bond, o pacto de sangre. No era un matrimonio en el sentido cristiano, sino una unión que podía ser temporal y que, para los nórdicos, simbolizaba un lazo profundo, a menudo místico o guerrero. Cuando se aplicaba a una mujer, se convertía en un rito de posesión. La ceremonia, que podía implicar el intercambio de sangre o la realización de juramentos ante los dioses nórdicos, sellaba el destino de la mujer con su captor. Era un acto de sumisión forzada, que dejaba cicatrices no solo físicas sino también espirituales. En estas condiciones, sobrevivir no era solo una cuestión de fuerza física, sino de una resiliencia mental y espiritual asombrosa. ¿Cómo lo hicieron? Mantener su fe fue, para muchas, un ancla fundamental. Aunque despojadas de sus hábitos y de los rituales de la iglesia, podían seguir rezando en silencio, recordando los salmos y las escrituras que habían memorizado. La oración se convirtió en un refugio íntimo, una resistencia silenciosa en un mundo hostil. El ingenio también jugó un papel crucial. Las monjas, como mujeres de su tiempo, poseían habilidades prácticas. Sabían hilar, tejer, cuidar de enfermos, preparar hierbas medicinales. Estas habilidades, aunque comunes en sus monasterios, eran valiosas en cualquier sociedad. Su conocimiento de la lectura y la escritura, aunque no siempre útil en un contexto donde pocos lo valoraban, les otorgaba una perspectiva diferente. Algunas pudieron haber compartido sus conocimientos de costura o tejido, creando prendas más finas o patrones diferentes a los nórdicos. Otras pudieron haber ayudado en la crianza de los niños, transmitiendo de forma inadvertida sus valores y costumbres. La adaptación al nuevo entorno implicó una dolorosa transformación. Tuvieron que aprender las costumbres vikingas, las jerarquías sociales, las normas de comportamiento. Participaron en las labores agrícolas, en la caza, en la pesca. Sus manos, que antes sostenían plumas y pergaminos, ahora sujetaban azadas y redes. Los inviernos eran largos y brutales, con la nieve cubriendo la tierra durante meses, y el viento helado penetrando cada fisura de las cabañas. La escasez de alimentos era una amenaza constante. La dieta se basaba en cereales, carne ahumada, pescado seco y algunas bayas, muy distinta de la comida más variada que podían haber encontrado en un monasterio. Pero su supervivencia no fue solo física, fue también cultural. A pesar de todo, estas mujeres no renunciaron por completo a su identidad cristiana. De manera sutil, a través de sus acciones, su comportamiento y su fe inquebrantable, comenzaron a influir en sus captores. La semilla del cristianismo, arrancada del Lindisfarne, encontró un suelo inesperado en el norte. Durante siglos, esta historia permaneció en la oscuridad. Los manuscritos de la época, principalmente escritos por clérigos, preferían centrarse en los mártires o en la gloriosa resistencia. Sin embargo, la verdad, como el musgo en una roca, siempre encuentra la forma de salir a la luz. El descubrimiento arqueológico en los últimos 100 años ha sido fundamental para reconstruir este relato olvidado. En excavaciones realizadas en diversos asentamientos vikingos de Escandinavia, los arqueólogos han encontrado objetos que cuentan una historia diferente a la de los textos oficiales. Cruces de metal, pequeños amuletos cristianos, cuentas de rosario y fragmentos de textiles con patrones anglosajones han aparecido en tumbas y hogares vikingos. Estos hallazgos no son aislados. A menudo se encontraban junto a artefactos típicamente nórdicos, como martillos de Thor o runas. La presencia de estos objetos cristianos en contextos vikingos es una evidencia tangible de la interacción. Y, más allá, de la asimilación cultural. Algunos de estos objetos mostraban signos de haber sido usados durante mucho tiempo, o incluso modificados para encajar con la estética vikinga, sugiriendo no solo la posesión, sino también la integración en la vida diaria. Lo más revelador ha sido el análisis de restos óseos. Estudios de isótopos en esqueletos hallados en enterramientos nórdicos han revelado que algunas mujeres, enterradas con costumbres vikingas, y junto a objetos nórdicos, no eran originarias de Escandinavia. Sus perfiles isotópicos coincidían con los de las Islas Británicas, indicando que habían nacido y crecido allí. Esto refuerza la teoría de que mujeres capturadas, como las monjas del Lindisfarne, fueron llevadas al norte y vivieron allí el resto de sus vidas. Estas mujeres, aunque probablemente ya no vestían el hábito ni vivían en comunidad monástica, llevaron consigo elementos de su cultura y su fe. La ironía final, y quizás la más poderosa, es que estas mujeres, prisioneras y esclavas, se convirtieron en agentes involuntarios, pero efectivos.
de la cristianización de Escandinavia. No fue a través de la predicación pública ni de la evangelización organizada, sino a través de la vida cotidiana. Los niños vikingos, criados por madres o concubinas cristianas, escuchaban cuentos diferentes, observaban prácticas distintas, un rosario oculto, una oración susurrada en la oscuridad, una historia sobre un Dios de amor y perdón. Todo esto era transmitido en la intimidad del hogar. La fe cristiana se infiltró lentamente, gota a gota, en el tejido de la sociedad nórdica. Las monjas no fundaron iglesias, pero plantaron semillas de fe en los corazones de sus captores y sus descendientes. Las historias de Cristo, los milagros, los valores de caridad y compasión, contrastaban con las sagas de dioses guerreros y sacrificios. Con el tiempo, esta influencia silenciosa se sumó a los esfuerzos de los misioneros y a las rutas comerciales, que también traían ideas cristianas. Pero la contribución de estas mujeres, a menudo olvidadas, fue única. Una cristianización desde el cautiverio, desde el corazón del hogar vikingo. Esta historia es un poderoso recordatorio de que la historia no es monolítica. Las grandes narrativas, las que nos cuentan los vencedores o las instituciones dominantes, a menudo ocultan capas más profundas, más humanas y más complejas. La verdad de las 23 monjas de Lindisfarne, silenciada por la Iglesia durante 1000 años, es un testimonio de resiliencia, adaptación y el poder silencioso de la fe y la cultura. Es una historia sin censura, basada en manuscritos del siglo IX, sagas islandesas y, lo más importante, en la evidencia arqueológica que finalmente ha permitido que estas voces olvidadas resuenen a través del tiempo. Es una historia real, de sufrimiento y de impacto inesperado, que nos obliga a reevaluar nuestra comprensión de la era vikinga y del cristianismo en el norte.